Bueno, qué bueno estar aquí. Gracias, hermano Carlos, la invitación. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Abran su Biblia allí en Primera de Juan, capítulo 1. Quiero hablarle, hermano, en esta noche cómo restaurar mi relación y mi comunión con Dios. ¿Cómo restaurarla? ¿Verdad? Yo, si usted dice, no, pues estoy en el colegio bíblico, yo esperé que usted me viniera a predicarme de que hay que seguirle echando ganas, hay que echarlo para adelante. Ya, pero si esto no está bien, los demás, no piense que productividad es sinónimo de espiritualidad. No lo es. Porque la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora. Trabajaba arduamente por amor al Señor. Sin embargo, el Señor le dijo, has dejado tu primer amor. Y uno se pone a leer y dice, ¿cómo es esto? Si esta gente trabajaban duro por el Señor, no aprobaban a los falsos. Sin embargo, el Señor le dijo, has dejado tu primer amor. O sea que me he dado cuenta que el tener mucha productividad no es sinónimo de espiritualidad. Y eso hay que tener mucho cuidado sobre eso. Y eso es muy, muy, very important. Bueno, mira allí Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer allí del versículo 1. Vamos a leer al versículo 4. Para que veamos el contexto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Presta atención ahora el resultado de que esa vida se ha manifestado, que es el Señor Jesús. ¿Cuál era el resultado? ¿Para qué era? Mire cómo dice, y lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también tengáis que comunión unos con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, desde que Dios crea al hombre, lo hace con el propósito de tener comunión con él. ¿Qué es comunión? Comunión es la unión de dos o más cosas en lo que se tienen en algo en común. Comunión es la participación, compañerismo. Comunión quiere decir compartir algo. Y relación quiere decir un trato o una unión que hay entre dos o más personas. Relación es una conexión, hay un vínculo entre dos personas. Y esto que vemos aquí, el compañerismo, el tener en común algo, el compartir, el tener ese vínculo, esa unión, lo vemos en el primer hombre creado, que era Adán. Cuando Dios crea a Adán, usted puede leer las escrituras, que crea el huerto, pone al hombre en el huerto, después crea al hombre, pone al huerto, lo pone en el huerto y lo dice para que lo labrase. Y Adán lo estaba labrando. Luego Dios le dijo a Adán, Adán, pon los nombres a los animales. Y ahí Adán venía y ponía los nombres a los animales. Entonces Dios le dijo a Adán, Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, menos de este, no lo va a tocar, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y veo entonces que Adán obedecía en ese momento. Vemos cuando Dios le da mandato a Adán y dice la Biblia que Dios venía a hablar con Adán. Dios venía a tener compañerismo con Adán. Dios venía a compartir con Adán en el huerto de Edén. Los dos tenían una conexión. Ambos tenían un vínculo. Pero hay algo que rompió esa conexión y ese vínculo. Y fue el pecado. Pero no solamente el pecado, sino el pecado que no restableció luego a Adán. Porque si usted se lee en el libro de Génesis capítulo 3, inmediatamente el Señor no vino a mandar el juicio a Adán. No. Él vino a hablar con Adán. Él vino a tener comunión con él. Él vino a tener esa participación. Dice la Biblia que vino Dios a la presencia del hombre. O sea, estar delante de él, establecer ese compañerismo. Y el hombre se escondió. Porque ya el compañerismo, la unión, no de parte de Dios, sino de parte del hombre, se había roto por una desobediencia que sabe que hizo. Pero fíjese que Dios fue tan misericordioso que Él le habla, no le emite juicio inmediatamente. El juicio se lo emite cuando Él se ensoberbeció contra Dios.
Porque cuando Dios le dijo, Adán, has comido del árbol que te dije que no comieras, entonces de una vez Adán levanta el puño contra Dios y le dice, no, la mujer que tú me diste. Porque es lo que hace el pecado, la desobediencia a Dios. Nos contamina. Entonces, algo pasó en Adán que cuando Adán desobedece a su creador, se rompió el compañerismo, se rompió ese vínculo, esa conexión, y la muestra de eso es la forma como Adán le respondió a su creador. No, la mujer que tú me diste. Yo a veces me he puesto a pensar, ¿qué si Adán le hubiese dicho a Dios? Yo reconozco que fallé, Dios, e hice mal. Yo creo que Dios lo hubiese perdonado, hermano. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios misericordioso. Pero Él resiste a ¿quién? Al soberbio. O sea, en Adán no hubo ni una pizca de arrepentimiento, porque la papa caliente se le echó a la mujer. Y la papa caliente, la mujer se le echó a ¿quién? A la serpiente. Y la serpiente se tuvo que quedar con la papa caliente. ¿Se acuerdan de ese juego? Papa caliente, de nadie es la papa. ¿Y qué pasa entonces? Esa comunión se deterioró. Ya el Dios bendito que iba diariamente a la presencia con Adán, a participar con Adán, a tener algo en común, a tener comunión con él, ese vínculo, esa conexión, se rompió. Y así pasó las generaciones. Eso sucedió en el primer hombre. Pero en el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, esa comunión, esa conexión que se rompió, se restablece en el Señor Jesucristo. O sea que la comunión y la relación ahora es restaurada por medio del Señor Jesucristo. El verbo de vida que vino a este mundo a dar vida y luz a los hombres. Donde él mismo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Fíjese, la creación muestra el poder de Dios. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas hechas en el mundo. O sea, su poder, lo invisible de Dios, el poder de Dios muestra la creación, pero la creación no muestra el amor de Dios. Quien muestra el amor de Dios es el Señor Jesucristo. Él dijo, el que ha visto a mí ha visto al Padre, y como el Padre es un ser invisible y se hizo carne para que el ser humano entonces vea quién es el Padre, el amor que tiene al Padre. Por eso Jesús dice, todo lo que yo hago, lo hago por el Padre, porque de Él salí. Entonces, en el Señor Jesucristo, ahora esa comunión es restaurada. Por eso dijo el apóstol Pedro, que hemos vuelto al obispo y el pastor de nuestras almas. ¿Por qué? Porque el pecado hizo que cada cual se apartara por su camino, que cada cual hiciera lo que le da la gana. En otras palabras, no hay vínculo, no hay compañerismo, no hay conexión en el ser humano por su naturaleza que tiene ahora, que lo ha llevado a ¿qué? A despegarse de su creador. Por más que dice creer en Dios, pero dice la Escritura, por sus hechos los niegan. Pero cuando viene a Jesucristo, que el Espíritu de Dios viene a su corazón, dice la Escritura que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y luego dice, y pone un espíritu nuevo. Ahí habla en Ezequiel, espíritu en minúscula. Quiere decir que Él pone una actitud diferente cuando el Espíritu Santo viene al corazón. Un nuevo nacimiento, un nuevo ser, un nuevo vínculo, una nueva conexión. Ahora el Padre quiere tener la comunión que había en el principio, en el cual le hablaba al hombre, el cual tenía compañerismo con el hombre, que se rompió, pero ahora es restaurada en el Señor Jesucristo. Por eso cuando una persona entrega su vida a Cristo de corazón, el Espíritu de Dios viene a su corazón, cambia, se torna Dios, porque se restaura lo que antes había. Pero ¿qué pasa? Cuando ese cristiano que ya tiene su comunión restaurada en el Señor Jesucristo, y la muestra de ello, hermano, es que uno pasa por ese primer amor. Yo recuerdo cuando no era recién convertido, hermano. Yo me leí en poco tiempo todo el Nuevo Testamento. Yo quería estar participando en la cosa del Señor. Yo quería estar con la cosa de la iglesia. ¿Por qué? Porque había un nuevo vínculo dentro de mi corazón. Había algo diferente ahora. Pero luego uno dice que eso se va y se apaga.
Y uno dice, bueno, ¿por qué se apaga ese vínculo, esa conexión en donde un día yo estaba con fuego, estaba fervoroso, pero eso se apaga, eso se va y como que se vuelve la cosa mecánica? O sea que cuando ese cristiano se apaga es por algo. Y es porque hay tentaciones. Oiga, pero no que las tentaciones son pecado, sino que las tentaciones son invitación a pecar. ¿Y qué sucede cuando el cristiano? Mire, Santiago pone el asunto de la tentación como la pesca. ¿Cuál es el propósito del pescador cuando va a pescar y le pone un anzuelo y le pone una señuelo al anzuelo, una carnada? ¿Sabe cuál es el propósito? Atraer el pez y embrutecerlo. Y ese pez, cuando muerde el anzuelo, ya no es un pez, es un pescado. Un pescado. Entonces, ¿qué sucede? Satanás nos tira a nosotros tentaciones, invitaciones a pecar, pero él no nos va a tentar con cosas que no nos gustan. Él no va a tentar con cosas que nos gusten. Él no me va a tentar a mí con cigarros. ¿Por qué? Porque antes de yo ser creyente, mi mamá fumaba y me asfixiaba. No me va a tentar con eso. ¿Con qué tentó a Judas? Pues con el dinero. ¿Con qué tentó a Sansón? Pues con la falda. Así Satanás va a ver nuestras debilidades. Y él nos va a invitar a pecar en esa. ¿Para qué? Para que usted y yo moldamos el anzuelo. Para que cuando usted y yo moldamos el anzuelo, entonces automáticamente, cuando muerdo el anzuelo, entonces el pecado es consumado. Y entonces cuando es consumado, da luz la muerte. Ahora usted dirá, hermano, entonces quiere decir que el pecado es lo que hace que se rompa mi comunión con Dios. Sí. Entonces, pues entonces nunca vamos a tener comunión con Dios porque siempre pecamos. Porque aquí lo dice Juan en su primera carta. Mire cómo lo dice. En el mismo versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos ¿qué? A nosotros mismos y la verdad no está ¿qué? En nosotros. Entonces usted dirá, hermano, entonces si el yo pecar rompe mi comunión con Dios, entonces nunca voy a tener comunión porque siempre estoy pecando. Porque a veces nos dice, no peques, no tienes que pecar. Hermano, ¿cómo va a decir que no pequemos si siempre vamos a pecar? Ahora, no quiere decir que ahora tengo libertad, el libertinaje. Como voy a pecar, voy a hacer lo que me da gana. No, porque si pecaron voluntariamente, entonces vendrá el fuerte del Señor. Pero ¿qué sucede? Que el ser humano, el creyente, usted dice, bueno, hermano, si yo peco y pierdo mi comunión, entonces siempre voy a estar perdiendo mi comunión, entonces, ¿qué hago? No, mire, hermanos, lo que sucede es esto. Cuando yo peco, y siempre vamos a pecar, pero el problema no está en el que yo vaya a pecar. El problema está en donde yo no restauro la situación en la cual yo estoy haciendo. No sé si me estoy explicando. O sea, que yo caigo en el pecado, pero no hago nada y sigo con lo mismo. Ahí está el problema. Porque Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Siempre vamos a pecar. Entonces, hermano, ese cristiano no deja de ser un hijo de Dios, que ahora que se ha convertido en un hijo de Dios, ahora lo que es un hijo de desobediencia. Pero la relación y la comunión se han arruinado. ¿Por qué? Por causa de no restablecer el asunto con Dios. Es como con un padre. Mi hijo me falla. Él comete cosas. Pero no quiere decir que por eso de una vez le voy a dar el cantazo. Ahora, cuando él comete cosas y no restaura lo que hace, y ya yo le he advertido, entonces luego si viene la disciplina. ¿Por qué? Porque él está rompiendo su relación y mi relación, el vínculo, lo está rompiendo por la práctica continua que tiene y no hace nada. Entonces la pregunta es, ¿cómo un cristiano puede volver a restablecer esa comunión con Dios, con su Creador? Hermano, si pecamos todos los días, se rompe. Pero ¿cómo yo puedo entonces, si yo peco, tener entonces esa relación con Dios? Porque tengo pecado, me engaño a mí mismo. La relación y la comunión, hermano, se restablece a través de tres cosas que necesitamos hacer todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todos los días, ¿qué? Pecamos en pensamiento, en actitud, Mire,
Miren, nosotros clasificamos el pecado. Yo me puse a pensar, ¿por qué al que cae en fornicación decimos cayó en pecado? Entonces, el mentir no es caer en pecado. El no orar no es caer en pecado. Me dijo mi hijo hoy, dije, Aner, ¿leíste tu Biblia hoy? No. Acuérdate lo que te dije. No estás teniendo comunión con Dios. ¿Y es pecado, papi, no leer mi Biblia? Claro que es pecado. Pecado es no hacer lo que Dios te dice que debes de hacer. Entonces, ¿es pecado si yo no oro? Sí. ¿Es pecado si yo no le hablo a alguien de Cristo? Sí. Pero papi, tengo el pie malo, no puedo salir. Mire qué listo. Digo, no, pues el Señor sabe que estás enfermo, no puedes caminar bien. Se quedó pensando. Hermano, nosotros clasificamos el pecado. La desobediencia, eso es pecado. Desobediencia a la ley de Dios. ¿Cómo los escritores expresaron la idea de definir lo que es la palabra pecado? Usaron una palabra que cuando la palabra pecado o desobediencia no es original del cristianismo. Antes, cuando se utilizaban en las prácticas o en las competencias del tiro al blanco, está el círculo, tiene varios círculos, y está el centro, ¿no? El rojo. Donde le dan en el centro, es ahí donde más se llega a lo correcto. Cuando venía una persona y tiraba la flecha y no daba en el centro, decían erró al blanco, amartía, erró al blanco. Y los escritores utilizaron esa palabra para darnos a entender lo que es estar fuera de lo que dice Dios. Cuando yo hago algo, tiro algo y lo que practico, lo que hago no es de acuerdo a la palabra de Dios, entonces estoy errando en el blanco. Le estoy dando afuera. Por ejemplo, el centro es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que yo tengo que hacer. Tengo que leer mi Biblia como cristiano, tengo que orar, tengo que pasar tiempo con Dios. Como resultado voy a hablarle a otros de Cristo, voy a hacer para el Señor como el resultado de esa comunión. Cuando no hago lo principal, estoy errando en el blanco. Estoy dándole afuera. Entonces, cuando es una continua práctica, entonces estoy deteriorando cada vez mi conexión, mi relación con el Señor. Por eso dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, a la iglesia de la Odisea. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Uno lo usa para el inconverso, etcétera, para que vengan a Cristo, pero está hablando a creyentes. Está hablando allí, hermano, del uso y costumbre que había en los tiempos de antes cuando se sentaban a la mesa. Al oriental, el pensamiento del oriental, el sentarse a la mesa es muy diferente al occidental. Y más hoy en día, que se sientan con los celulares. Pero en aquellos tiempos, no era simplemente sentarse para llenarnos y cada uno comer y vámonos, no. Para el oriental no solamente era llenarse, sino era para tener un tiempo de compañerismo y conexión. Donde había un día ajetreado, pero el padre se sentaba en la mesa junto con mamá y los hijos para tener un compañerismo, una conexión. Cuando Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, cenaré. Está hablando de ese compañerismo, esa conexión. Y ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo en el libro de Apocalipsis. Entonces, él anhela y desea tener ese compañerismo. Él quiere cenar todos los días con nosotros. Él quiere desayunar. Él quiere almorzar todos los días con nosotros. Y fíjese, el escritor de Hebreo, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, usa la palabra cena. ¿Por qué? Porque era el plato en donde se sentaban todos, el más fuerte, en el día, en la noche, ya acercándose a la tarde de la noche, donde se terminaban los quehaceres y se estaba en un lugar tranquilo para conversar. Por eso en casa, sobre todo los domingos, tratamos de hacerlo en la mañana, preparo el desayuno antes de venirme para acá temprano y le digo a mi esposa, vente que ya preparé el pan, ven, siéntate a Aner. Y oramos y nos ponemos a hablar. Me gusta hacer eso. Cuando antes estaba aquí en el colegio, que me iba de noche, mi esposa me esperaba que llegara. Cuando yo llegaba, nos sentábamos ahí en la mesa, comía algo. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo fue? Y compartíamos. Teníamos compañerismo. Cenábamos en el vínculo, en la conexión. Y es lo que quiere el Señor. Pero el pecado, que no se hace algo con él todos los días, hace
que se rompa esa comunión, esa conexión. Y déjeme decir, hermanos, que un cristiano que no ha aprendido a restablecer su comunión todos los días es un cristiano que vive amargado, va a vivir amargado, sin gozo, y todo lo hace mecánicamente. Todo lo hace mecánicamente. No ve ese gozo en su vida. Es como una frialdad que se le pega. Y a veces uno le cae esa frialdad y dice, pero ¿qué es lo que me pasa y por qué? Es que la comunión se ha roto. Hay algo que yo he estado haciendo que no lo he restablecido. Pero hay 3 cosas que usted y yo tenemos que hacer para restablecer la relación y la comunión con Dios. Y tiene que ser a diario. La primera cosa que nos enseña Juan, que él nos dice, porque él dice, si alguno dice que permanece en él y no hace lo que él dice, dice que es falso. Por eso lo dice aquí en Juan, en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él, compañerismo, y andamos ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué dice? Mentimos. O sea, yo no puedo decir que yo estoy en una comunión con Dios, cenando con Dios todos los días, pero ando en tinieblas. O sea, viviendo vida sin restablecerla. Vuelvo y le digo, no es no el pecar, porque vamos a pecar. O sea, a veces nos dice, hermano, dejemos el pecado, no hay que pecar. Hermano, ¿quién no va a pecar? Por favor. Eso es algo inalcanzable. Por eso muchos creyentes dicen, yo no puedo porque tengo tantas debilidades. Yo no puedo vivir para Dios porque es que es que siempre estoy cayendo. Hermano, siempre va a pasar. Pero ¿a qué se está refiriendo aquí Juan? Está refiriéndose, hermano, que hay 3 cosas que tenemos que hacer para restablecer esa comunión. ¿Cuál es esa cosa? La primera cosa, ¿sabe cuál es? Confesión. Versículo 9, ¿qué dice? Si confesamos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiar nuestro. ¿Qué significa esa palabra confesión? Mire, confesión quiere decir declarar un error, una falta o un delito cometido. Confesión es expresar voluntariamente sus actos, ideas o sentimientos verdaderos. En otras palabras, que cuando yo cometa algo, yo debo de confesárselo ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Porque el pecado no confesado, oiga, porque yo ahora mismo puedo venir, ¿cierto o no? Pero si yo me quedo con esto y no lo restablezco, ¿qué va a suceder? Primero, estoy ofendiendo al Padre. ¿Por qué lo estoy ofendiendo a él? Porque estoy violando a su palabra. Es como si yo le digo a usted, hermano, no haga esto porque usted ni lo hace. Está ofendiendo, ¿cierto o no? No lo haga, ni lo hace. Entonces, ¿qué es lo que hace el pecado? No confesado. Pero si yo vengo y le hago algo al hermano Cristian me hace algo a mí, yo me enojo, pero inmediatamente voy caminando y el Espíritu Santo, está mal. Y yo, Padre, perdóname, me enojé, Señor, perdóname, Padre. ¿Vio la diferencia? No es que no voy a fallar. Si digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo. Así que yo no voy a venir aquí a decirle a usted, hermano, no peques, no puedes pecar, no debe de vivir la vida de pecado. No, hermano, vamos a pecar. Porque esto se llama ¿qué? Pero el problema está cuando no confesamos el pecado. No restablecemos el asunto. Que yo vengo y caigo y en vez de decirle, Señor, perdóname, te he fallado, perdóname. No lo hacemos. Pero otra cosa más hace el pecado. No solamente ofende al Padre, pero contrista al Espíritu Santo. Muchos de nosotros vivimos con el Espíritu Santo apagado y contristado. El Espíritu Santo no es que se va, pero cuando dice que el Espíritu Santo se apaga, es como este micrófono que está aquí. Ahora mismo el micrófono está encendido. Y al estar encendido, amplifica mi voz. Pero si yo apago el micrófono, él deja de amplificar mi voz. O sea, se apagó. Ya no está ejerciendo sus funciones. Él no desapareció, está aquí. El Espíritu Santo es lo que hace. Él quiere producir en usted y en mí lo que usted y yo no podemos producir. Lo espiritual. Pero el Espíritu Santo deja de producir lo espiritual. No es porque no quiera,
sino porque lo apagamos, porque no confesamos la ofensa. Es como mi hijo. Si mi hijo viene y me falla, me hace algo que yo le he dicho que no haga, ¿se rompe o no se rompe la relación? Sí, se rompe el vínculo. ¿Deja de ser mi hijo? No, como le dije a mi hijo, porque un día me preguntó, papi, si yo peco, ¿pierdo la salvación? Digo, si tú me desobedeces, ¿tú dejas de ser mi hijo? No, pero no estoy contento. No. ¿Te voy a comprar cosas? No. Pero sigue siendo mi hijo, ¿verdad? Sí. Lo mismo pasa con Dios. Tú no dejas de ser hijo de Dios, pero Dios no está contento. Y por más que tú le pidas, Él no te va a dar nada. Sigue siendo su hijo, pero no está contento. Pero ¿qué sucede cuando tú me dices, papi, perdóname por lo que hice? Te voy a perdonar. Y cuando te perdono, se restaura ¿qué? La comunión. Se restaura la conexión. Se vuelve el vínculo. Y si Él me pide algo, se lo voy a dar. Porque se restauró. Con Dios es lo mismo, hermano. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece de Jehová en los que le temen. Entonces, confesémoslos. Cuando usted vaya al Señor, mire, vaya al altar. Tenga un altar. Los cristianos no tenemos altares. ¿Sabe para qué era el altar? El altar antes era para morir a morir al pecado el cordero. Se traía el animalito voluntariamente y se sacrificaba y moría la víctima. Hoy en día no tenemos ese tipo de sacrificio, pero Pablo habla de un sacrificio vivo, en el cual dice que es nuestro culto racional, nuestro servicio voluntario. O sea que voluntariamente yo tengo que ir al Señor, no que yo le diga al hermano Cristian o el hermano Cristian me diga a mí, tú tienes que ir con Dios a pedir perdón a Dios y a arreglar con Dios. No, yo tengo que ir voluntariamente. Si el Padre hice esto, no leí mi Biblia, perdóname. Señor, no he pasado tiempo contigo, perdóname. Porque si no confesamos, hermano, nuestros pecados, Él no nos va a perdonar. Y la Biblia lo dice. Y va a estar enojado, va a estar molesto. Y el espíritu se contrita. Un cristiano que no confiesa lo que hace es un cristiano que vive sin gozo, sin sentido. Porque tiene el Espíritu de Dios contristado y apagado. No puede ni leer la Biblia. Porque cuando a Dios vino ante Adán, después que desobedeció y pecó y no restableció el asunto, y dice que Jehová vino en la presencia, estaba en la presencia de ellos, dice que se escondieron. Y es lo que sucede, hermano. Cuando cometemos cosas y no lo confesamos a Dios, hermano, nosotros nos escondemos, ni queremos leer la Biblia, ni queremos orar, porque sabe que estamos mal. Y eso es lo que trae, hermano, cuando no se confiesan las cosas ante Dios. Es más, en la confesión es como que hay algo terapéutico. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted le dice a alguien y le habló bien tosco y bien de esto, y después usted se siente mal y tiene esa carga, pero cuando va con esa persona y dice, mira, perdóname lo que hice esto, ¿cómo se siente usted después? ¿No se siente tranquilo? ¿No se siente en paz? Ay, me quité ese peso, ya lo confesé. ¿Qué usted cree que es con Dios? ¿Usted cree que no es lo mismo? ¿Cuántos cristianos traemos, mire, ese peso encima? Ese peso encima. Por no confesar las cosas que hacemos. Él es fiel y justo para perdonarnos la ofensa. Pero otra cosa más que hace aquí la confesión. Que la confesión hace que yo le diga al Señor que me perdone, que le diga al Espíritu Santo que me perdone, pero otra cosa más que yo tengo que hacer, y es pedir por limpieza. Porque fíjate esto, el pecado no confesado no solamente ofende a Dios y contrita al Espíritu, sino que ¿sabe lo que hace? Me ensucia a mí. Mire cómo dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice? Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? Entonces, ¿qué yo debo de hacer para restablecer esa comunión con Dios? Confesarle a Dios lo que he hecho, porque le he ofendido, pero pedirle que me limpie con la sangre de Jesucristo. Bueno, hoy en día los cristianos no clamamos por la sangre de Cristo. Los cristianos pensamos que la sangre de Cristo era para salvación y ya. Mire, hay un ejemplo claro en el Antiguo Testamento.
En el libro de Levítico, que es el libro de las enseñanzas de los sacrificios, habían diferentes clases de sacrificios. Estaban sacrificios de expiación, pero habían sacrificios de reconciliación. Y todos los días, cuando estaba en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, en la parte de afuera, en el atrio, en el patio, estaba el altar del sacrificio. Y antes de entrar al lugar santo, estaba el lavacro, la fuente de bronce con agua. ¿Y qué hacía allí entonces el sacerdote? Era un ejemplo claro de restaurar nuestra comunión con Dios. El sacerdote venía, sacrificaba a la víctima, símbolo de Jesucristo, esparcía la sangre y luego se lavaba en el lavacro, en el agua, símbolo del Espíritu Santo, de la palabra. Entonces él entraba a las cosas santas. Allí ministraba en el candelabro, ministraba en el altar de bronce, en el altar del incienso, que era la oración, y en los panes. Pero él no ministraba la cosa santa antes que él restableciese su comunión. Y mire cómo era de día y de tarde. Era continuamente para restablecer la comunión. ¿Por qué? Porque el pueblo y ellos pecaban. Pero una vez al año entraba el gran sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Para qué? Para interceder por aquellos que aún sus pecados no habían sido perdonados. Lo que le quiere decir es esto: Jesucristo entró una vez al lugar santísimo ante el Padre con su sangre para perdonar a todo aquel que venga a él, para salvarlo. Pero ya que estoy aquí en la tierra, voy a seguir pecando. Entonces, ¿qué necesito? Pedirle que me limpie, que me restaure para restablecer la comunión que necesito tener antes de tocar las cosas santas. Porque, hermano, comenzamos a tocar la Biblia, a tocar las cosas espirituales, la oración, sin tener una ¿qué? Restauración de parte de Dios. Mire, Dios no le va a dar a nadie que no tenga una comunión con él. Oiga lo que le estoy diciendo. Nadie. Porque cuando el Espíritu Santo le habló a Pablo y a Bernabé, y dice muy claramente, y el Espíritu Santo dijo, llamadme a Pablo y a Bernabé para la obra que lo he enviado. Los llamó, les habló. ¿Pero qué estaban haciendo cuando les habló? Ellos estaban en comunión, hermano. Hechos capítulo 2, vemos cuando vino el Espíritu Santo y los llenó. Pero ¿qué estaban haciendo antes ellos? ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? En comunión. Dios no le va a dar a nadie que no tenga comunión, que no se restablezca esa comunión. Por eso, hermano, diariamente yo tengo que ir constantemente ante el Señor. Señor, perdóname. Límpiame con la sangre de Cristo. Espíritu Santo, perdóname, te he ofendido. Espíritu Santo, me molesté, me airé. Perdóname, Espíritu Santo, límpiame con la sangre de Cristo, porque le he ofendido a Él. Pero también me he ensuciado. Por eso cuando uno a veces no se siente bien, ¿y qué es lo que me pasa? Como pasa cuando en el verano, que uno, por ejemplo, me pasa que vengo y corto el pasto. Y sudo, yo no me siento cómodo. Yo no puedo poner ropa si no me puedo bañar. Aún en el invierno, me siento incómodo. Pero cuando me baño, me siento como livianito. ¿Por qué? Porque estaba sucio. El sucio hace que uno no esté tranquilo. Y es lo que hace el pecado no confesado, hermano. Nos ensucia. Y luego queremos que leer la Biblia y después decimos, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué vengo a la iglesia y me voy como me fui? Por eso usted ve que hoy en día hay que hacer tanto show y tanta moriqueta y payasería para que la gente esté contento. Por eso venimos, hermano, lo espiritual se nos vuelve aburrido. Me duermo en el servicio, ¿a qué hora se acaba? ¿Qué está pasando? Y botezo y se me vuelve como que mucha hormiga me están picando y no estoy tranquilo. O me comienzo a dormir y cuando se termine. ¿Por qué pasa eso? Porque hay cosas que no se han confesado y no se han pedido limpieza. Antes de usted y yo tocar lo espiritual, hermano, tenemos que ir al altar. Todos los días. Como dijo el salmista David en el Salmo 139. Bueno, cuando usted y yo vayamos ahí y usted le dice, Señor, mira, las cosas que he cometido hoy, o cuando está donde quiera, hice esto, Señor, perdóname. Pero a veces cometemos cosas y el Espíritu Santo ni nos habla ya. O sea, ya estamos tan acostumbrados a que el Espíritu Santo no nos hable, que se nos ha vuelto algo común.
Y eso sucede, hermano, no es porque no hay batalla. Hermano, no se trata de eso. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermano, Elías era un hombre sujeto a pasiones como la suya y la mía. Mire Moisés. Moisés, ¿usted cree que era un cualquiera? Hermano, el Moisés era un asesino. Pero ¿qué fue lo que hizo que dice que no hubo profeta como Moisés? ¿Por qué usted cree que fue? Él abrió el mar rojo, él hizo esto. Hermano, lo dice en Deuteronomio 34. Nadie había hablado con Dios como habló Moisés, cara a cara, como cuando un compañero habla con el otro, hermano. Era una intimidad tan grande que aprendió Moisés con Dios, que uno lo puede aprender eso. Pero nosotros pensamos que porque tengo batalla, Hermano, el problema no son las batallas. El problema es que no hemos aprendido a restaurar nuestra comunión con el Señor. No tenemos ese tiempo con Dios todos los días. ¿Cómo el yo va a morir si no vamos a presentarlo en el altar? El yo vive totalmente controlándonos. Y no estoy diciendo que el yo no va a hacer lo que va a hacer. Lo va a hacer, pero si estoy en el altar todos los días, presentándome en el altar de sacrificio, el Espíritu Santo me ayuda con mis debilidades, porque yo no puedo. Eso es otra cosa. Tú échale ganas, tú sí puedes, puedas hacer esto, y creamos un sinnúmero de cosas para que la gente venga y tenga la victoria, y le damos métodos y le damos esto. Hermano, ¿y el Espíritu Santo dónde está? Sentado en una silla. Limitamos a la persona del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo? Yo lo hacía. Nada más me acordaba de él cuando iba a ganar alma. Espíritu Santo trae convicción a la gente. Está bien. Hermanos, es como venir y yo decirle, usted decirme a mí que yo sea el director de música. Si hermano Valga nada más es enfocado en la música. Él va a hacer lo de la música. No, pero él puede hacer, no, es la música. Me están limitando. Como persona me están limitando. Porque puedo hacer otras cosas más o no. No vaya a pensar que yo sé de música, yo no sé nada de música. No, hacemos con el Espíritu Santo lo mismo. Vamos al altar. Saque tiempo. Saque tiempo todos los días. Vaya. Dígale, Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame mi pensamiento. Si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Y diga como dijo Job, aún aquellos pecados que no me acuerdo, perdóname. Señor, mire, vaya ante Dios. Le voy a decir esto. Lo que una vez me pasó a mí. Estaba orando y yo oré el Salmo 139. Le dije, Señor, examíname, oh Dios. ¿Para qué le dije eso al Señor? Porque el Espíritu Santo trajo cosas que había en mi corazón que yo no sabía que había. Hágalo. Porque engañoso es el corazón. El corazón nos hace de ver como que todo está bien cuando no hemos confesado cosas ante Dios. Y cuando no confesamos cosas ante Dios y cuando no pedimos por limpieza, hermano, el pecado nos mantiene sucio. Y cuando no confesamos al Señor, el Espíritu Santo está ofendido. Es lo que significa está contristado, está apagado, está ofendido. Y muchos de nosotros andan bien ofendidos. ¿Y sabe cuál es la muestra de eso? Se nos ve en el rostro. Porque dice el libro de Romanos que el Espíritu Santo gime como mujer de dolor de parto. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando la mujer está con dolores, en contracciones, lo que está queriendo decir que esa criatura ya no aguanta más, está allá adentro y tiene que salir. El Espíritu Santo, hermano, está así en muchos de nosotros. No vive gustosamente. No es porque no pecamos, porque vamos a pecar. Es que no confesamos al Señor la falta, ni pedimos por limpieza. Y recuérdese, hermano, esto. Por eso que el Salmo 51 es un ejemplo y una manera práctica de cómo confesar y clamar por limpieza. Lo dijo David cuando pecó con Betsabé. Y en sí, se lo he dicho muchas veces, la caída de David no fue cuando pecó con Betsabé. La caída de David vino por dejar su relación con Dios. Dejó el altar del Señor. Porque el Salmo 5 lo dice. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. Y lo dice el proverbista, que lo que de temprano me busca me hallan. Pues nos levantamos y hacemos esas oraciones microondas, marucha. Señor, guárdame que no me suba. Bueno, por ahí. Y queremos que el día entero tengamos gozo y protección y dirección del Espíritu. Mire, eso no funciona así. No es una varita mágica. No funciona así.
para usted establecer una comunión y una relación con alguien, usted necesita sacar tiempo. No se lo dicen muchas veces cuando el muchacho se enamoran. ¿Qué se le dice? ¿Dicen qué? Para que se conozcan. Hasta nosotros mismos usamos eso. Nosotros mismos. Y hermano, ¿usted cree que el Espíritu Santo no es igual? Es una persona. Tengo que sacar tiempo. Y en ese tiempo, hermano, yo me presento en el altar de sacrificio para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo todos los días. Padre, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Perdóname porque fallé en esto. Límpiame con la sangre de Cristo. Clame por la sangre de Jesús para que se restaure su comunión y su relación. Y el salmista David lo dijo. Cuando él dijo, él lo confesó en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Perdona mis pecados. Porque yo reconozco mi pecado que siempre está delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho comprender sabiduría. Y luego dijo el salmista esto. Él confesó, pero oiga lo que él dice. Lávame con hisopo y seré limpio. Oiga lo que dijo. Lávame y seré limpio. Y luego él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted sabe por qué, hermano, a veces tenemos una actitud bien así, que no se nos puede decir nada porque nos prendemos y pum, pum, pum. ¿Sabe por qué? Porque no hay un espíritu recto. ¿Sabe por qué no hay un espíritu recto? Por pecados no confesados ni limpiados. Porque cuando David pecó, óigase esto, el pecado dejó la relación con Dios. Las consecuencias fue lo que él hizo. Y un pecado dio al otro pecado. Porque su comunión la dejó, era pecado. Y ese pecado dio a luz otro pecado. ¿Qué? Miró a Betsabé, la codició, cometió adulterio. Y ese adulterio emocional lo llevó a cometer adulterio físico. Porque la mandó a llamar y se llegó a ella. Y la dejó en mi estado. Y para poder tapar el asunto, puso a Urías, el marido, al frente para que lo limpiaran. Y lo mataran. Y lo mataron. Se dio cuenta lo que hizo lo que nosotros mínimo tenemos como que no es una ofensa, el no tener comunión con Dios. Mire, el 99.9% del cristiano, cuando caemos en cosas practicadas, porque vamos a pecar siempre, pero practicadas, ¿sabes por qué? Falta de comunión con Dios. Porque cuando tengo comunión con Dios, si hago algo, el Espíritu Santo me dice, papá, está mal. Usted pone un cristiano que se presenta todos los días en el altar del sacrificio, todos los días. Y usted presenta a otro que un día lee la Biblia, otro día no. Y bueno, él se envuelve, pero no tiene comunión con Dios. Cuando este hace algo, está sensible. Está a la puerta, hermano, y está llamando. Cuando hace algo, está sensible. Y cuando este hace algo, se ha vuelto común. Ve la diferencia de los dos. No es que los dos, este sea mejor que este, no. Ese es el tipo de comunión que tiene este. Le voy a decir una cosa, hermano. Le voy a hacer una pregunta. Hoy, ¿usted habló con el Espíritu Santo? O sí, hermano, yo pedí a Dios. Yo no dije eso. Tuvo comunión con el Espíritu Santo. Porque ahí dice la comunión del Espíritu sea con todos. Yo no puedo tener comunión con alguien si no saco tiempo con esa persona. Si no le hablo a esa persona, y si esa persona no me habla a mí. ¿Usted habló hoy con el Espíritu Santo? ¿O no lo hizo? Entonces, no estoy teniendo comunión. Si no estoy teniendo comunión, ¿cómo me voy a presentar en el altar del sacrificio? ¿Cómo? ¿Cómo voy a confesar lo que yo he hecho cuando lo que hago mi corazón me engaña y ni cuenta me doy lo que estoy haciendo? El único que me puede mostrarme a mí lo que estoy haciendo es el Espíritu de Dios, porque ni yo mismo puedo darme cuenta, ni menos decirle a otro. Entonces, hermano, eso es muy importante. ¿Cuál es la evidencia de un cristiano que verdaderamente, genuinamente ha confesado su pecado y clamado por la sangre de Cristo?
y que su relación ha sido restaurada. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque yo, pues, si no, hermano, pues entonces, sí, yo voy a pecar y entonces se lo voy a confesar a Dios. Y límpiame, Señor. Espérese una cosa aquí. Hay unos resultados cuando hay un arrepentimiento. Una cosa es remordimiento. Remordimiento es un sentimiento de culpa que tengo. Hice esto, me cacharon. Perdónenme. Pero sigo en lo mismo. Como pasa muchas veces. Y lo voy a decir por mí mismo. A veces predica el pastor y paso al frente y, Señor, perdón, pero luego me voy y sigo haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hubo? Un remordimiento. No hubo arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, se cumple Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se alcanzará ¿qué? ¿Cuál es la evidencia de un cristiano que ha aprendido a restaurar su comunión con Dios? Que hay un arrepentimiento, un cambio de mente y se aparta. Porque usted dice, bueno, yo he confesado tanto, pero continúo en lo mismo. Bueno, a lo mejor lo confiesa, pero no pide por limpieza. Porque tiene que haber confesión, pero tiene que haber limpieza. Hermano, y esto es algo que tenemos que hacerlo, ¿qué? Todos los días. Porque si decimos que no tenemos pecado, pero seamos honestos, no lo hacemos todos los días. Imagínense, si no lo hago todos los días, no hay restauración en mi vida, no hay limpieza de la sangre de Cristo en mi vida. ¿Cómo usted cree que estará mi corazón? ¿Cómo usted cree que estará el Espíritu Santo morando en mí? Yo creo que no vive gustosamente. Es como cuando usted entra a un baño. Mira, a mí no me gusta un baño, el espejo menos me gusta verlo sucio. Yo soy maniático con ese asunto. Y ahora somos 4 en casa, ya Tess y Anel está tan grande. No puedo ver ni un toilet sucio ni un espejo sucio. No puedo. Tengo que estar limpiándolo. La verdad, yo me siento incómodo si veo donde hay reguero. No me siento incómodo. Imagínense ahora, yo siendo pecador, me incomoda la suciedad. Ahora imagínense el Dios 3 veces santo que habita en la altura de la santidad. Vuelvo y le digo, el problema no está que no vamos a pecar. El problema está, hermanos, que no vamos al altar a tener confesión y a buscar limpieza con la sangre. Si no lo hacemos, no vamos a prosperar. Por eso la vida espiritual no crece, hermano. No crece. Es lo mismo. No sabemos lo que el Espíritu de Dios habla al día 1. No sabemos lo que andar en el Espíritu. No sabemos nada de eso. Y todo pensamos y lo justificamos que es que no soy lo que debo de hacer, es que tengo batallas, es que tengo debilidades. Hermano, si la Biblia ya dice que vamos a tener todo eso. ¿Usted cree que el cristianismo se vive en las fuerzas? No, yo confío en Dios, tengo fe en Dios. ¿Usted cree que decir eso es una varita mágica? No, hermanos. Si yo no aprendo a tener comunión con el Espíritu todos los días, si yo no hablo con el Espíritu de Dios todos los días y paso tiempo en el altar, olvídese que no voy a crecer. Yo le puedo dar todos los métodos del mundo, hermano. Yo le puedo gritar a usted aquí. Pero si yo en mi vida personal no tengo un altar para morir al yo, para pedir perdón y pedir por limpieza, yo no voy a prosperar. Esa es la razón por la que vemos muchos cristianos buscando una solución a su vida indiferente, fría, apática, sin conocer el corazón de Dios, nada. Buscando un montón de, ¿qué hago? ¿Qué no hago? No sé qué hacer, vengo a la iglesia, pero sigo igual, mi vida no cambia. Pues claro, no va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar si no le pido perdón, no tengo una comunión con aquel que me puede cambiar? Hermano, esto es todos los días. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y nos estamos engañando. Porque el corazón es engañoso. Y nos hace de ver que todo está bien nice. No leo mi Biblia hoy, no, todo está nice. No hago lo que tengo, todo está nice. Todo está nice. Y encubrimos todas esas cosas con todo lo que hacemos. Porque eso fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Hacían. Pero estaban encubriendo esa falta de primer amor. Con todo lo que hacían. Y no era malo. Porque a veces el enemigo de lo mejor es lo bueno. Y no era malo. Pero no era lo mejor.
porque el Señor quiere lo mejor. ¿De qué? De que yo vaya ante Él, me confiese ante Él, clame por la sangre de Cristo y yo no me voy a apartar. El resultado genuino de un corazón contrito y humillado, ¿sabe cuál es? Un cambio. Porque el salmista David lo dijo. Después que él confesó, pidió por limpieza, él luego le dijo al Señor: apártame de homicidio. Apártame. De todo lo que hizo, entonces el salmista David se apartó. Él no. El Espíritu de Dios que comenzó a sustentarlo. Léase el Salmo 51. Es una evidencia práctica de 1 de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y luego, hermano, ¿sabe qué va a suceder? Que cuando usted y yo tenemos todos los días esa limpieza en el altar, esa confesión en el altar, lo que yo toco. ¿Por qué usted cree que el sumo sacerdote, cuando entraba allá adentro, entraba con una soga y con campana alrededor? Porque el pueblo tenía que escucharlo ahí a él. Porque si dejaban de escucharlo fue porque la presencia de Dios lo mató, porque él fue a tocar las cosas santas sin haber tenido una purificación. Hermano, hasta la ropa interior tenía que ser purificada por el pecado. Entonces él entraba al lugar santísimo y los sumos sacerdotes, los ayudantes, el gran sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, pero los sacerdotes, los ayudantes entraban. Incienso, símbolo de la oración. Allí ponían los inciensos, venían los panes, símbolo de nuestro Señor Jesucristo y la palabra, y estaban. Entonces ellos ministraban adentro, pero primero tenían que haber una purificación. Usted y yo comenzamos a tocar las cosas del Señor, a trabajar, a servir la Biblia, a enseñar y todo, sin haber tenido una purificación en mi vida personal. Por eso luego lo que toco, Dios, no hay una bendición de Dios. Y no es porque soy perfecto, lo sea, no, sino porque no he recibido lo que Dios me dijo que yo tengo que hacer para restaurarme todos los días. Yo no tengo que esperar caer en un pecado y un escándalo para arrepentir. No. Todos los días. Todos los días. Padre nuestro, Señor amado.